El plomo es el metal que construyó imperios, pero terminó envenenando silenciosamente a la civilización humana durante milenios. Este elemento químico identificado con el símbolo Pb en la tabla periódica posee una historia tan fascinante como aterradora. Aunque hoy sabemos que es extremadamente peligroso, durante siglos fue considerado un elemento milagroso por su gran versatilidad. Es un metal pesado de densidad elevada, con un color gris azulado que se empaña al contacto con el aire. Su maleabilidad es tan alta que puede cortarse con un simple cuchillo y fundirse a temperaturas relativamente bajas. En este documental descubriremos por qué este elemento químico pasó de ser indispensable a ser estrictamente prohibido en el mundo. Analizaremos su estructura atómica, su impacto en el cuerpo humano y el rastro de destrucción que dejó en nuestra historia. Desde las tuberías de la antigua Roma hasta las gasolinas del siglo XX, el plomo ha estado en todas partes. Sin embargo, su presencia en nuestra vida cotidiana ha tenido un costo biológico que apenas estamos terminando de comprender. Empecemos por entender qué es químicamente este metal y por qué sus propiedades físicas lo hicieron tan atractivo inicialmente. El plomo tiene el número atómico 82, lo que lo sitúa entre los elementos más pesados y estables. A diferencia de otros metales, no se corroe fácilmente, lo que lo hace ideal para estructuras que enfrentan la humedad. Esta resistencia química fue lo que atrajo a los ingenieros romanos, quienes lo usaron para crear su vasto sistema de acueductos. De hecho, la palabra moderna plomería deriva directamente del término latino plumbum, que significa exactamente plomo en ese idioma. En la América Latina colonial, ciudades mineras como Potosí en Bolivia basaron parte de su tecnología de fundición en este metal. El plomo era esencial para separar la plata de otros minerales, un proceso que alimentó la economía global durante siglos. Incluso en Taxco, México, el manejo de metales pesados fue una base fundamental para la metalurgia y la artesanía regional. Pero mientras los imperios prosperaban gracias a su uso, un asesino invisible comenzaba a infiltrarse en los huesos de la población. Los romanos no solo usaban plomo en sus tuberías, sino que también lo utilizaban para endulzar sus vinos más caros. Cocinaban el mosto de uva en recipientes de plomo, creando un jarabe llamado sapa que contenía altos niveles de acetato. Este compuesto, conocido como azúcar de plomo, es altamente tóxico, pero tiene un sabor dulce que resultaba muy adictivo. Muchos historiadores sugieren que la locura de varios emperadores romanos pudo ser causada por un envenenamiento crónico de este tipo. El saturnismo, como se conoce médicamente a la intoxicación por plomo, afecta directamente al sistema nervioso y al cerebro. Provoca irritabilidad, pérdida de memoria, fatiga extrema y, en casos severos, convulsiones que pueden llevar a una muerte agónica. A pesar de estos peligros conocidos desde la antigüedad, la revolución industrial disparó el consumo de plomo a niveles exponenciales. Se convirtió en un componente esencial para la fabricación de pinturas, dándoles una durabilidad y un brillo que eran inigualables. Las casas en ciudades latinoamericanas durante el siglo XIX y principios del XX estaban cubiertas con capas de pintura con plomo. Incluso los juguetes de los niños y los utensilios de cocina contenían este metal, exponiendo a las familias de forma constante. Pero el verdadero punto de inflexión ocurrió en la década de 1920 con la invención de la gasolina con plomo. Un químico llamado Thomas Midgley Jr. descubrió que el tetraetilo de plomo reducía el golpeteo del motor en los automóviles. A pesar de saber que el compuesto era letal, las grandes corporaciones petroleras lo comercializaron como un avance tecnológico sin precedentes. Durante décadas, los gases de escape de millones de autos bombearon toneladas de plomo directamente a la atmósfera terrestre. Este plomo atmosférico no desaparecía, sino que se asentaba en el suelo, en el agua y en nuestros propios pulmones. Fue un geoquímico llamado Claire Patterson, quien mientras intentaba medir la edad de la Tierra, descubrió esta contaminación masiva. Patterson notó que el plomo ambiental era miles de veces superior a los niveles naturales presentes en el hielo profundo. Su lucha contra la industria petrolera duró décadas, pero finalmente logró que se prohibiera el plomo en los combustibles fósiles. En América Latina, este proceso fue más lento, pero países como México y Brasil lideraron la transición hacia gasolinas limpias. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y las consecuencias neurológicas en generaciones enteras empezaron a ser documentadas por científicos. El plomo es especialmente peligroso para los niños,
ya que sus cuerpos en desarrollo absorben el metal con mayor facilidad. Una vez dentro del organismo, el plomo imita al calcio y se deposita permanentemente en la estructura de los huesos. Desde allí, se libera lentamente hacia el torrente sanguíneo, afectando el desarrollo cognitivo y reduciendo el coeficiente intelectual. Estudios en diversas ciudades del mundo han vinculado los altos niveles de plomo ambiental con un incremento en la criminalidad. La exposición al metal reduce el control de los impulsos y aumenta la agresividad debido al daño en la corteza prefrontal. Es aterrador pensar que un simple aditivo químico pudo haber moldeado el comportamiento social de comunidades enteras durante décadas. A nivel biológico, el plomo interfiere con la producción de hemoglobina, la proteína encargada de transportar oxígeno en la sangre. Esto provoca anemia severa y daños irreparables en los riñones, que intentan desesperadamente filtrar el metal pesado del cuerpo. A pesar de las prohibiciones actuales, el plomo sigue siendo un problema de salud pública crítico en muchas regiones mineras. En lugares como Cerro de Pasco, en Perú, la población vive rodeada de relaves mineros que contienen altas concentraciones de plomo. Miles de niños en estas zonas presentan niveles de plomo en sangre muy por encima de lo que la ciencia considera seguro. La falta de regulaciones estrictas y la pobreza extrema hacen que la remediación ambiental sea un desafío monumental para la región. Pero no todo es negativo. El plomo todavía tiene usos cruciales en la tecnología moderna que no podemos ignorar fácilmente. Debido a su alta densidad, es el material por excelencia para protegernos contra la radiación en hospitales y plantas nucleares. Cuando te toman una radiografía, el chaleco pesado que te colocan está hecho precisamente de láminas de plomo protectoras. También es el componente principal de las baterías de ácido plomo que permiten que casi todos los vehículos del mundo arranquen. El desafío actual no es solo prohibirlo, sino aprender a reciclarlo de manera segura para evitar que termine en vertederos. América Latina es una región clave en el reciclaje de baterías, pero muchas veces esto se hace de forma informal y peligrosa. Las fundiciones clandestinas liberan humos tóxicos que afectan a las comunidades locales, perpetuando el ciclo de envenenamiento y enfermedad. La ciencia moderna está buscando alternativas, como baterías de litio o sodio, pero el plomo sigue siendo el más económico. Para entender la magnitud del problema, debemos mirar cómo el plomo se infiltra en nuestra cadena alimenticia diariamente. El agua que bebemos puede estar contaminada si las tuberías de nuestras casas antiguas todavía contienen soldaduras de este metal. Incluso algunos pigmentos utilizados en cerámicas tradicionales de México han sido señalados por liberar plomo al contacto con alimentos ácidos. El ácido del limón o el vinagre puede disolver el plomo del esmalte de un jarro, llevándolo directamente a nuestro estómago. Es un recordatorio constante de que este metal es persistente y no se degrada con el paso del tiempo en el ambiente. La lucha contra el plomo es una de las mayores victorias de la salud pública, pero la batalla aún no termina. Se estima que todavía existen millones de toneladas de plomo en pinturas viejas que cubren las paredes de escuelas y hospitales. Eliminar este riesgo requiere inversiones masivas y una voluntad política que muchas veces choca con intereses económicos muy poderosos. A nivel científico, el plomo nos ha enseñado que el progreso tecnológico no siempre es sinónimo de seguridad biológica. Aprendimos que un elemento estable en la corteza terrestre puede ser un caos total cuando entra en el sistema circulatorio. La historia del plomo es una advertencia sobre cómo interactuamos con la tabla periódica y las consecuencias de nuestra negligencia. Cada vez que vemos una etiqueta que dice libre de plomo, estamos viendo el resultado de décadas de investigación y sacrificio. Es un símbolo de nuestra capacidad para corregir errores del pasado en favor de un futuro mucho más saludable para todos. Pero, ¿qué sucede con los ecosistemas que ya han sido saturados por este metal pesado durante la era industrial pasada? Los suelos de los parques urbanos en grandes metrópolis todavía conservan rastros de la gasolina quemada hace 40 años atrás. Las plantas absorben estos metales y los animales que las consumen terminan acumulando plomo en sus tejidos de forma peligrosa. Este fenómeno se conoce como biomagnificación y explica por qué los depredadores al final de la cadena tienen niveles tan altos. En las costas de Chile y Argentina se han encontrado aves marinas con rastros de plomo provenientes de la actividad industrial. La remediación de suelos contaminados es un proceso lento que utiliza plantas especiales capaces de extraer metales pesados de la tierra. Esta técnica, llamada fitorremediación,
Es una de las esperanzas más brillantes para limpiar nuestro planeta de este legado tóxico milenario. Sin embargo, el costo de estas operaciones es elevado y requiere una supervisión científica constante para ser realmente efectiva hoy. Mientras tanto, la educación es nuestra mejor herramienta para prevenir nuevas exposiciones accidentales en el hogar y el trabajo. Es fundamental que las familias identifiquen fuentes potenciales de plomo, como juguetes de baja calidad o cosméticos no certificados legalmente. Muchos productos importados sin regulación sanitaria estricta pueden contener niveles peligrosos de este metal para ahorrar costos de fabricación. La transparencia en el etiquetado y las pruebas de laboratorio independientes son esenciales para garantizar la seguridad de los consumidores modernos. A medida que avanzamos hacia una economía circular, el manejo responsable del plomo se vuelve una prioridad para el desarrollo sostenible. No podemos simplemente enterrar el problema, debemos enfrentarlo con innovación química y leyes ambientales mucho más rigurosas que antes. El plomo nos ha acompañado desde los albores de la metalurgia y probablemente seguirá con nosotros por mucho tiempo más. Pero la diferencia radica en que ahora conocemos a nuestro enemigo y tenemos la tecnología para neutralizar su impacto letal. Desde el descubrimiento de Patterson hasta las prohibiciones de la ONU, el camino ha sido largo, pero absolutamente necesario de recorrer. Imaginen un mundo donde el potencial cognitivo de los niños no esté limitado por un metal escondido en las paredes. Ese es el objetivo final de las regulaciones que hoy nos parecen tan estrictas, pero que salvan vidas cada día. El plomo es un recordatorio de que somos parte de un sistema químico complejo donde cada átomo tiene una consecuencia directa. Al mirar hacia atrás, vemos que el plomo fue el motor de la industria, pero también el freno de la salud. Hoy, su prohibición en productos de consumo masivo es uno de los mayores logros de la ciencia aplicada a la ética. A medida que este documental llega a su fin, queda una pregunta importante sobre nuestra relación con otros elementos químicos. ¿Qué otros metales o compuestos estamos usando hoy con la misma confianza ciega que tuvimos con el plomo hace años? La vigilancia científica es el único escudo que tenemos contra la repetición de tragedias ambientales similares en el futuro cercano. El plomo seguirá protegiendo a los astronautas de la radiación solar y permitiendo que los satélites funcionen en el espacio exterior. Su lugar está en la alta tecnología controlada, no en la pintura de una cuna ni en el combustible de un auto. Este viaje por la historia y la ciencia del plomo nos muestra que el conocimiento es nuestra defensa más poderosa. Aprendimos que la densidad de un metal no solo se mide en gramos, sino en el peso de su historia humana. Las minas de América Latina, que alguna vez fueron fuentes de riqueza y dolor, ahora buscan transformarse bajo nuevas normas. La recuperación de la salud ambiental en las zonas mineras es una deuda histórica que nuestra generación debe empezar a pagar. El plomo, con su brillo sordo y su peso imponente, nos enseña la importancia de la prudencia en la innovación tecnológica. Cada gramo de plomo retirado del ambiente es un paso hacia una civilización más inteligente y verdaderamente consciente de su entorno. Espero que esta exploración profunda te haya ayudado a comprender por qué este metal es tan amado como temido. El plomo es, sin duda, el elemento que nos obligó a crecer como sociedad y a cuestionar el costo del progreso. Desde la estructura atómica hasta el impacto social, hemos cubierto un espectro completo de una realidad que nos afecta a todos. No olvides que la próxima vez que veas un objeto de metal pesado, podrías estar mirando un fragmento de historia, un fragmento que, si no se maneja con cuidado, tiene el poder de cambiar el destino de una vida entera. La ciencia sigue avanzando para encontrar sustitutos que sean seguros, eficientes y sobre todo amigables con nuestra propia biología humana. El legado del plomo es una lección de humildad frente a las fuerzas de la naturaleza y los elementos químicos fundamentales. Hemos pasado de la ignorancia a la precaución y de la precaución a la prohibición necesaria para nuestra supervivencia colectiva. La historia del plomo no ha terminado, pero el capítulo de su dominio sobre nuestra salud está llegando a su fin. Gracias por acompañarnos en este recorrido científico y documental sobre uno de los elementos más controvertidos de la tabla periódica. El conocimiento es el primer paso para proteger nuestro mundo y asegurar que el futuro sea libre de venenos invisibles. Que este análisis sirva como base para valorar más las leyes ambientales que protegen la integridad de nuestro aire y agua.
El plomo nos enseñó a mirar más allá de la utilidad inmediata y a considerar el bienestar de las futuras generaciones. Mantente curioso, mantente informado y recuerda que la ciencia siempre tiene una historia profunda que contarnos sobre nuestro mundo diario. Hasta la próxima exploración por los secretos de la materia, que compone nuestro vasto y a veces peligroso universo químico terrestre. El metal que una vez fue el dulce veneno de los reyes, ahora es una lección aprendida para toda la humanidad. Fin del guión.